Saludos chicos, bienvenidos a una clase más de patología. El día de hoy vamos a ver inmunopatología. Entonces lo que vamos a ver es un poco de introducción, vamos a hablar sobre los tipos de inmunidad y luego vamos a terminar hablando específicamente sobre las células y las sustancias químicas que van a participar tanto en el tipo de inmunidad innata como en el tipo de inmunidad adquirida. Vamos a empezar con lo que sería la introducción. Para ello, antes de recordar todo lo que sería inmunología, tenemos que saber qué cosa es el sistema inmune. El sistema inmune viene a ser un conjunto. ¿Conjunto de qué? Viene a ser un conjunto de células, moléculas y tejidos. Este conjunto es el que va a participar en lo que sería la emisión de una respuesta inmune. Por lo tanto, la respuesta inmune va a ser aquella respuesta que se origina del sistema inmune hacia lo que sería el patógeno o algún agente invasor, o también se puede tratar de alguna molécula extraña. ¿Okay? El sistema inmune entonces reacciona frente a todo lo desconocido, ya sea una célula tumoral, un microbio o un parásito, etc. El sistema inmune va a reaccionar frente a todo lo extraño. Ahora, una vez teniendo esos conceptos claros, tenemos que saber qué cosa es inmunidad y qué cosa es inmunología. La inmunidad viene a ser una propiedad, es la propiedad que todos vamos a tener, es la propiedad de resistencia frente a una enfermedad. Esta enfermedad puede ser de tipo infecciosa, es decir, que puede ser causada por bacterias, virus o parásitos o algún otro microorganismo. Esta propiedad la tenemos todos nosotros, gracias a que todos nacemos con un sistema inmune que nos va a defender de todo lo extraño. Por lo tanto, la inmunología, ¿qué cosa va a ser? Viene a ser la ciencia que va a estudiar tanto el sistema inmune como la respuesta que va a emitir ese sistema inmune, es decir, la respuesta inmune. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver hoy día? Es todas las fases que va a generar el sistema inmune para responder a un microbio. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser las funciones? Las funciones del sistema inmune son distintas. La principal función es defendernos frente a lo que serían los patógenos, como había mencionado, pero en general el sistema inmune va a responder frente a todas las moléculas extrañas, ya sean microbios, bacterias, virus, parásitos, sustancias químicas que el cuerpo no las reconozca como normal, o también células tumorales. Por lo tanto, se encarga de la protección frente a patógenos, también frente a tumores, y también está relacionado con lo que sería el trasplante de órganos, ya que cuando tú recibes un órgano que es de otra persona, el cuerpo, el sistema inmune, lo va a reconocer como si fuera algo extraño. Luego también tenemos que tener en cuenta que el sistema inmune debe estar controlado. Es decir, una vez que se ejerza una respuesta inmune, esta respuesta inmune, cuando logre su objetivo, que es eliminar esa sustancia extraña o ese microbio o ese patógeno, el sistema inmune debe controlarse, debe frenarse. Si el sistema inmune no logra frenarse, se va a producir lo que serían las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la esclerodermia, el síndrome de Sjögren, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc. Entonces el sistema inmune, si bien es cierto nos protege, también nos puede dañar cuando no hay una regulación de este sistema inmune. Entonces, para ello hay dos tipos de inmunidad. El sistema inmune se divide en dos. El sistema inmune se va a dividir según el tiempo de respuesta en sistema inmune innato y en sistema inmune adaptativo. Entonces, el sistema inmune innato viene a ser un tipo de respuesta temprana, es una respuesta temprana que se va a emitir en un primer momento cuando hay una infección, es decir, cuando apenas ingresa, por ejemplo, una bacteria, cuando yo me corto, el primer tipo de inmunidad que se va a activar viene a ser la inmunidad innata. Esa inmunidad innata, si bien es cierto es rápida, esta inmunidad no va a ser específica,
ya que se va a activar frente a cualquier microorganismo que entre en nuestro cuerpo. Ahora, esta inmunidad innata tiene un componente tanto celular como un componente humoral. El componente celular va a estar dado por lo que serían las células, es decir, todas las células que participen en la inmunidad innata, mientras que el componente humoral va a estar dado por todas las moléculas, es decir, los productos de esas células. Es decir, las citocinas, que son moléculas proteicas que van a también ejercer alguna respuesta. Y luego tenemos a la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad más tardía, que se demora en activarse. Y esta inmunidad adaptativa se activa después de que la inmunidad innata fracase. ¿Okay? Después de que la inmunidad innata fracase. Esta de aquí se considera la segunda línea de defensa. Esta sí va a ser específica, es decir, se va a activar específicamente para el tipo de microbio, el tipo de patógeno que si es una bacteria extracelular, se va a activar ciertas células de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, es más específica y también tiene un componente celular y uno humoral. Entonces, el componente celular es lo mismo. El componente celular son células que pertenecen al sistema inmune adaptativo que van a participar también en la respuesta inmune. Y el componente celular el componente humoral vienen a ser las citocinas, las moléculas, que son las que van a también participar en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, acá tenemos a la inmunidad innata. Como les mencioné, la inmunidad innata es también llamada la primera línea de defensa o también barrera física. Es un tipo de inmunidad que todas las personas la tienen y por lo tanto siempre va a estar presente. Esta inmunidad, como les mencioné, no es específica, se activa para todos. Esta inmunidad se va a manifestar durante 12 a 15 horas. Es decir, desde que ingresa el microbio hasta las 12 a 15 horas aproximadamente está presente la inmunidad innata. Si esa inmunidad no es suficiente para detener la infección, se pasa a la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está en los lugares donde frecuentemente ingresan microbios, es decir, está presente en los lugares donde más suelen ingresar microbios. ¿Cuáles son esos lugares? El epitelio, por ejemplo, la mucosa, la piel, los lugares que están con mayor contacto con microbios o sustancias extrañas. Estas de aquí van a responder rápido, es decir, se van a activar en el primer contacto con el microbio y las células que van a participar en este tipo de inmunidad vienen a ser los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y también los linfocitos natural killer. Estos de acá son los que van a participar en la inmunidad innata. Mientras que la inmunidad adaptativa es la que se va a activar después de que la inmunidad innata falle, como pueden ver en la imagen. La inmunidad innata, como había mencionado, está activa hasta las 15 a 20 horas aproximadamente, pero después vamos a ver qué pasa a la inmunidad adaptativa. Esta diferencia de la innata va a ser específica, es decir, se va a activar específicamente para el microbio que ha entrado a nuestro cuerpo. Esta por lo tanto se activa después de las 15 a 20 horas, que es el tiempo en el cual la inmunidad innata está peleando, está combatiendo. Y esta ya se suele dar en los tejidos. Otra característica importante es que posee memoria inmunológica y también va a reaccionar frente a lo que serían los antígenos. Luego tenemos que dentro de la inmunidad adaptativa están los linfocitos T y también los linfocitos B, que son las células que van a participar en lo que sería esta inmunidad adaptativa. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las características de la inmunidad adaptativa? Vamos a tener la especificidad.
La especificidad quiere decir que la inmunidad adaptativa se activa específicamente para el microbio que ha entrado. La diversidad quiere decir que todo el sistema inmune adaptativo es diverso, hay distintas células que pueden ejercer distintos tipos de respuestas. La memoria, que una vez que las células de la inmunidad adaptativa destrocen, por ejemplo, al virus de la varicela, las células de nuestro sistema inmune van a recordar cómo destruir a ese virus si es que vuelve a ingresar. Expansión clonal viene a ser un mecanismo mediante el cual, una vez que el linfocito reconozca el antígeno que ha traído una célula presentadora de antígeno de un tejido periférico, este linfocito se activa, lo reconoce y empieza a diferenciarse. Y la expansión clonal es cuando ese linfocito que ya reconoció el antígeno se clona para, ahorrar tiempo y para que esos linfocitos clonados nazcan prácticamente ya sabiendo a quién se van a enfrentar. La especialización, que los linfocitos se especializan dependiendo del tipo de antígeno. Luego la contención y homeostasis, como les mencioné, el sistema inmune tiene que ser regulado, es decir, cuando ya se controla la infección, el sistema inmune también debe ser inhibido. Y la última es la falta de autorreactividad a sí mismo, o también llamada autotolerancia. Como su propio nombre lo dice, los linfocitos creados en el sistema inmune adaptativo no deben, reaccionar frente a antígenos propios. Por eso se llama autotolerancia. Tú te debes autotolerar, no puedes destruir a tus propias células. Y para ello hay mecanismos que ya vamos a ir viendo. Entonces, para ello también se dice que hay tipos de inmunidad adaptativa o adquirida. Uno de ellos viene a ser con memoria inmunológica, que viene a ser la activa, y la pasiva quiere decir que tu cuerpo no hace nada y por lo tanto solamente tiene un efecto temporal. Entonces la activa es cuando tu cuerpo va a hacer algo, va a producir anticuerpos para, y recuerda cómo enfrentarse a ese microbio, se queda. Pero la pasiva es que tu cuerpo no hace nada, a él le dan los anticuerpos, ¿ok? Dependiendo de eso se dividen en natural y artificial. La natural es cuando, a través de algún proceso natural, tu cuerpo produce anticuerpos. Un ejemplo de ello vendría a ser después de que te enfermes, es decir, después de que te enfermes, tu cuerpo produce anticuerpos porque tu cuerpo trabaja para defenderte de esa infección. Y la artificial un ejemplo viene a ser la vacunación, es decir, a través de la vacunación es artificial porque no es algo natural. A través de la vacunación te van a inyectar el antígeno de algún tipo de patógeno, te inyectan ese antígeno y va a generar una respuesta inmune. Luego, una vez que genere esa respuesta inmune, tú vas a tener anticuerpos que van a recordar cómo defenderte. Eso de ahí va a generar de igual forma una memoria inmunológica porque tu cuerpo trabajó, pero la forma en cómo lo adquiriste no fue algo natural, fue a través de una vacuna. Y luego tenemos a lo que sería la inmunidad pasiva, en la cual tenemos a la natural y a la artificial. La natural viene a ser a través de la placenta. Entonces, a través de la placenta, lo que vamos a ver es que se van a pasar los anticuerpos de forma natural de tu mamá, de la mamá hacia el bebé. De forma natural se pasan estos anticuerpos. Y luego tenemos a la artificial, que vendría a ser la seroterapia, es decir, que cuando te pasan lo que sería suero, que va a contener los anticuerpos de la otra persona, es decir, los anticuerpos de la otra persona que ya tenía, que se había enfrentado a ciertas enfermedades, van a pasarlo a través del suero hacia ti, por ejemplo, y así vas a adquirir anticuerpos. Si bien es cierto que adquieres inmunidad, pero viene a ser una inmunidad de efecto temporal, porque esos anticuerpos solo van a durar hasta que mueran lo que serían, o hasta que se destruyan los anticuerpos en tu sangre. Bien, entonces los siguientes serían las diferencias entre la inmunidad innata y la adaptativa. Como pueden ver, la innata es algo temprano y la adaptativa
viene a ser algo más tardío. En cuanto a la diversidad, lo que vamos a ver es que la innata viene a ser limitada, simplemente va a reaccionar frente a un grupo de bacterias, no específicamente, no de forma específica a cierta bacteria, sino a un grupo. Por ejemplo, la innata reacciona frente a cualquier gram negativa, cualquier gram positiva, pero la adaptativa va a reaccionar específicamente frente a la E. coli, frente a la Helicobacter pylori específica. Y en cuanto a la memoria, la innata, vamos a ver de que no va a tener memoria, pero la adaptativa sí. Y ambas necesitan no ser reactivas frente a sí mismas, es decir, tienen que tener la propiedad de autotolerancia. En cuanto a los componentes, las células de la adaptativa son los linfocitos, las células de la innata, los fagocitos, que ya vamos a ir viendo, que deben de recordar de inmunología, y las proteínas. Por ejemplo, en la adaptativa estamos los anticuerpos y en la innata está el sistema de complemento y otras citocinas. Bien, entonces vamos a empezar hablando sobre la inmunidad innata. Lo que vamos a ver en la inmunidad innata es el componente celular y el humoral y cómo es que se deshacen lo que sería, cómo es que se va a defender el cuerpo gracias a este tipo de inmunidad. Bien, en el componente celular están lo que serían las células presentadoras de antígeno. En cuanto a las células presentadoras de antígeno, vamos a tener que van a ser aquellas células como por ejemplo las células dendríticas, los macrófagos o las células, los linfocitos B también participan como presentadoras de antígeno. ¿Cuál va a ser la función de estas células? La función de estas células, como su propio nombre los dice, es fagocitar y presentar a otras células el antígeno que ha ingresado a tu cuerpo para que estas células del sistema inmune adaptativo se activen. Es decir, estas células intervienen cuando la inmunidad innata falla. Entonces, como ven en la imagen, esta vendría a ser la función. La célula presentadora de antígeno fagocita se come el antígeno y le muestra luego al linfocito T para activarlo. Las células presentadoras de antígenos son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Ahora, estas células presentadoras de antígenos, por ejemplo en el caso de las células dendríticas, vamos a ver que van a existir dos tipos de células dendríticas, las plasmocitoides y las tradicionales. Las tradicionales son las que van a estar en el epitelio, por ejemplo en la piel. Las células dendríticas que están en la piel se conocen como células de Langerhans, y las células plasmocitoides van a ser aquellas células dendríticas que van a estar en los ganglios linfáticos. Luego vamos a tener a los macrófagos. Los macrófagos van a denominarse de forma distinta dependiendo del tejido donde estén. Por ejemplo, si están en el sistema nervioso central se van a denominar microglia. Si están en el hígado se denominan células de Kupffer. Si están en el pulmón se van a denominar macrófagos alveolares. Y si están en el hueso se denominan osteoclastos. Y las células B también participan, si bien es cierto, son parte del sistema inmune adaptativo, también pueden participar en lo que sería la presentación de antígeno. Luego vamos a ver de que todas estas células, como les había mencionado, iban a encontrarse dependiendo bueno, su función es capturar antígenos, por lo tanto tienen que estar o en tejido periférico principalmente o en tejido linfático, como podemos ver acá. En cuanto al origen de estas células, recordando un poco de inmunología, todas las células se originan en la médula ósea de tipo roja. Y todas se van a salir de ahí maduras, excepto ¿quién? Excepto el linfocito T, que completa su maduración en el timo. El segundo grupo de células son los fagocitos. Dentro de los fagocitos vienen a estar aquellas células que tienen la capacidad de fagocitar. Y aquí vamos a tener nuevamente las células dendríticas, a los macrófagos y también a los neutrófilos. Aquí tenemos dos términos que son monocitos y macrófagos. Los monocitos vienen a ser de la misma estirpe celular que los macrófagos,
Los monocitos vienen a ser un estado antes de los macrófagos porque los monocitos se van a llamar así cuando estén en sangre. Cuando esa célula pasa el tejido se va a pasar a llamar macrófago. Entonces monocitos cuando está en la circulación y macrófagos cuando está en el tejido. Estas de acá se encargan de ingerir, de fagocitar a lo que sería el antígeno, destrozarlo, procesarlo y luego lo destruye. Bueno, excepto las células que son los macrófagos y células dendríticas también tienen la capacidad de presentar ese antígeno. Ahora, los neutrófilos forman parte de lo que serían los leucocitos polimorfos nucleares. Son los más abundantes y vamos a ver de que van a tener en su citoplasma unos gránulos específicos y azurófilos. La función principal de los neutrófilos viene a ser estimular lo que sería la inflamación. La inflamación va a ser un tipo de respuesta que tiene como objetivo aumentar y atraer el número de células del sistema inmune hacia el tejido que está siendo infectado. Luego tenemos a los monocitos que si migran a los tejidos se llaman macrófagos y también tienen la función de fagocitosis y pueden funcionar como una célula presentadora de antígeno. Como les mencioné, por ejemplo, que tenemos una infección en la piel, los neutrófilos lo que hacen es llegar reconocen al antígeno y liberan ciertas citocinas que van a atraer a más células que se encuentran en los vasos sanguíneos. Es decir, el neutrófilo es como si fuera el que avisa a las demás células que vengan al lugar, a ese tejido, debido a que está habiendo una infección. El neutrófilo es el que amplía lo que sería la respuesta inmune y así de esa manera genera que más células lleguen al lugar donde está siendo infectado. Entonces, vamos a ir viendo algunas características. Vamos a empezar con lo que serían los macrófagos. Los macrófagos van a reconocer al microbio porque van a tener un receptor. Este receptor se va a llamar por ejemplo, los macrófagos tienen un receptor. Este receptor se llama PRR, que viene a ser receptor de reconocimiento de patrones, mientras que el antígeno va a tener alguna estructura. Por ejemplo, si una bacteria tiene un carbohidrato en su membrana, esa estructura se llama PAMP, que quiere decir patrón asociado al patógeno. Entonces el PRR, que es el receptor del macrófago, reconoce el PAMP y de esa manera lo va a fagocitar. Pero ese PRR puede ser de distintos tipos. Puede ser un receptor de tipo TOL, puede ser un receptor de tipo NOD, puede ser un scavenger, etc. Puede ser de diversos tipos dependiendo de lo que reconozca. Es decir, por ejemplo, los receptores TOL hay también tipos. Por ejemplo, el tipo 4 reconoce lo que está en la membrana de esta bacteria, que viene a ser el lipopolisacárido. Es decir, el receptor de tipo TOL reconoce el lipopolisacárido que está en la bacteria. Gracias a ello se activa lo que sería, se manda señales al núcleo y este de acá empieza a sintetizar lo que sería especies reactivas de oxígeno, que es como un veneno y óxido nítrico. ¿Para qué cosa le va a servir esto? Para que una vez que esté fagocitado pueda destruir al microbio, que ahorita también lo vamos a ver. También sintetiza citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 2. ¿Para qué cosas me va a servir esto? Por ejemplo, interleuquina 1 está asociada con la fiebre, interleuquina 2 está asociada con la activación o con la proliferación de las células. Por ejemplo, genera inflamación y también la estimulación de la inmunidad adaptativa. La interleuquina 2 es la que va a estar asociada al paso de la inmunidad adaptativa, es decir, que si este macrófago no puede destruir al microbio, va a dar paso a la inmunidad adaptativa. Y también vamos a ver de que va a tener un receptor de interferón gamma. El interferón gamma viene a ser una molécula que va a activar al macrófago, ¿ok? El interferón gamma va a activar al macrófago y para ello tiene que tener un receptor. Una vez que ingrese este interferón gamma, este va a estimular lo que sería la reestructuración tisular. Es decir, los macrófagos van a estar encargados de generar ciertos factores de crecimiento para los fibroblastos y para que estos puedan hacer una reestructuración tisular. Como les dije aquí,
El reconocimiento no se da al azar. Los macrófagos tienen un receptor para reconocer al patógeno microbiano, pero resulta que este receptor es demasiado general. Por ejemplo, reconoce el lipopolisacárido de las bacterias. ¿Qué bacterias tienen lipopolisacárido? Todas las gram negativas. ¿Cuáles son todas las gram negativas? Hablamos de Escherichia coli, Helicobacter pylori, etcétera. Como pueden ver, son bastantes bacterias que pueden tener lipopolisacárido positivo. Por lo tanto, no es una respuesta específica. Estos son todos los tipos de PAMP que pueden haber, por ejemplo, ácidos nucleicos en el caso de los virus, ya que los virus necesitan obligatoriamente ingresar a una célula para reproducirse. Por lo tanto, el ácido las células deben reconocer el ARN monocatenario. Y vamos a ver también otros como las proteínas, como la flagelina, y también lo que serían algunos lípidos como el lipopolisacárido, que están en las gram negativas, como les dije, el ácido lipoteicoico, que está en las gram positivas. Y también tenemos a lo que sería el manano, que está en hongos y bacterias, etcétera. Y los DAM, que son patrones moleculares asociados a la lesión, es decir, que no lo producen los microbios, sino que lo producen lo que serían las células normales, pero que son lesionadas, que son infectadas. En los DAM son producidas por las células propias, entonces cuando están sufriendo algún daño. Entonces, una vez que se da este reconocimiento, lo que vamos a ver es cómo se da la fagocitosis. Se da el reconocimiento y se pasa a la ingestión. Luego se forma una vesícula, esta se va a denominar fagosoma. Una vez que se forma el fagosoma, habíamos dicho que esta unión de entre PRR y PAMP generaba señales que estimulaban la producción de dos sustancias, ero y óxido nítrico. Este ero y óxido nítrico se van a poner en un lisosoma, en una vesícula. Ese lisosoma va a agarrar y se va a unir al endosoma, al fagosoma o endosoma, y se van a fusionar generando el fagolisosoma. Esto de acá, estos puntitos son el ero y el óxido nítrico, y va a ser como si fuera un veneno, y va a destruir al microbio. Como podemos ver acá, primero tenemos el receptor, que es el PRR, tenemos la manosa, que es el PAMP del microbio, se fagocita, ingresa, se reconoce, se empieza a fagocitar. ¿Qué cosa se forma? El fagosoma o endosoma. También ya se formó lo que sería el lisosoma debido a esta unión. El lisosoma, que tiene óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, se fusionan, se forma el fagolisosoma, y se produce la destrucción. Se destruye el microbio y de esa manera lo elimina. Y luego también tenemos un tercer grupo de células, que son las células no fagocíticas. Se llaman células no fagocíticas no porque no puedan fagocitar, sino porque, si bien es cierto, no es su función, si bien es cierto, fagocitan, pero no van a poder fagocitar, no pueden fagocitar. Perdón, no es su función principal, o sea, pueden fagocitar, pero no va a ser su función principal. Entonces, lo que vamos a ver acá es que vamos a tener a las células como el eosinófilo, los basófilos, los linfocitos natural killer y los mastocitos. Esas células son células que no tienen como función principal fagocitar. Entonces, lo que vamos a ver es que tienen distintas funciones. A esto se llaman también fagocitos polimorfos nucleares. Por ejemplo, también se clasifican dentro de los leucocitos, los granulares y los agranulares. Granulares porque tienen gránulos en su citoplasma, y granulares porque no. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Aquí vamos a tener lo que sería a los basófilos. En el caso de los basófilos, si bien es cierto van a estar en sangre, no van a tener una función bien detallada. Lo que sí se conoce es que provienen de la misma familia de los mastocitos, y los mastocitos van a tener gránulos en su citoplasma que van a contener ciertas moléculas como histamina y leucotrienos.
Ese histamina y leucotrieno va a servir para lo que sería generar reacciones de alergia. Y los mastocitos van a tener ciertos receptores que van a ser inmunoglobulina E principalmente y van a despertar lo que sería una reacción de alergia. Estos mastocitos van a ser los responsables de todos los síntomas que van a generar de todos los síntomas que generan las alergias. Y luego vamos a tener a los eosinófilos, donde tenemos que son células que van a reaccionar principalmente hacia lo que serían los parásitos. Los eosinófilos van a ser las células que van a defendernos contra los parásitos. Estos de acá se van a ubicar en lo que serían los tejidos periféricos, como las mucosas, y van a tener enzimas hidrolíticas. Si bien es cierto los parásitos son grandes, los eosinófilos no lo fagocitan, sino que los eosinófilos secretan sus gránulos para lo que sería la destrucción de los parásitos, como vamos a ver ahorita. Como podemos ver acá, los eosinófilos van a atacar a lo que sería el minto, pero van a destruirlo gracias a que van a liberar sus gránulos. El gránulo principal de los eosinófilos viene a ser la proteína básica principal. Y luego tenemos a los mastocitos. ¿Qué cosa va a pasar con los mastocitos? Estos mastocitos tienen como receptores a inmunoglobulinas, como por ejemplo la inmunoglobulina E. Cuando entra una sustancia que nos genera alergia, esta inmunoglobulina E la reconoce y hace que los mastocitos liberen sus gránulos que vienen a ser histamina y leucotrienos. Esto va a generar vasoconstricción, va a generar lo que sería broncoconstricción, va a generar lo que sería rubor, va a generar lo que sería picazón, fiebre, entre otros síntomas que corresponden a las alergias. En cuanto a estas células que son también llamadas no fagocíticas o efectoras, las más abundantes vienen a ser, por ejemplo, los neutrófilos. Luego tenemos a las otras también. ¿Qué van a hacer? Esta va a ser la proporción de acuerdo a lo que estén en la sangre. Y luego tenemos a la función de las células natural killer. Las células natural killer tienen como función destruir a toda célula que está infectada. ¿Cómo la va a destruir? Lo que sucede es que las células natural killer tienen dos receptores, KIR y CAR. KIR se llama receptor de inhibición citotóxica y CAR es receptor natural de activación citotóxica. ¿Qué quiere decir? Las células que no estén infectadas expresan normalmente un MHC que se conoce como complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Todas las células expresan un MHC de clase 1. Todas las células nucleadas expresan un MHC de clase 1. Este KIR se une con el MHC de clase 1, por lo tanto no se produce la destrucción de esta célula. Pero ¿qué sucede cuando una célula está infectada? Cuando una célula está infectada, lo que vamos a ver es que no se expresa el MHC de clase 1, y en cambio se expresa el MICA, que se conoce como ligando para receptor del linfocito natural killer. Este se va a unir al CAR, que es el receptor natural de activación citotóxica, y va a generar que el linfocito natural killer lo destruya debido a que esta célula está infectada. Entonces la unión del KIR con el MHC de clase 1 no genera la destrucción, en cambio la unión del CAR con el MICA sí va a generar lo que sería la destrucción de la célula. ¿Por qué? Porque va a estar infectada. Ahora, ¿cómo va a destruir la célula natural killer a las células infectadas? Esto a través de lo que serían estas enzimas. Vamos a tener a la perforina y a las granzimas. Una vez que el linfocito natural killer reconozca la célula infectada, libera sus enzimas y va a generar la lisis de esa célula. A la vez, el linfocito natural killer tiene otra función. Tiene la función también de liberar interferón gamma. Ese interferón gamma habíamos dicho que era una citocina que era importante para activar a los macrófagos y para que los macrófagos puedan destruir a los microbios que había fagocitado. Entonces, las células natural killer van a tener dos funciones. Pueden destruir de forma directa
de toda aquella célula dañada, o también pueden secretar interferón gamma y ayudar. Quiere ser un sistema compuesto por proteínas, ¿sí? Que pueden ser proteínas que están circulando en el plasma o proteínas que están adosadas a membranas, ¿sí? A la vez, este sistema de complemento viene a ser el mecanismo mediante el cual se va a desarrollar la inmunidad tumoral, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que existían tres vías. Existía la vía clásica, que pertenecía a la inmunidad adaptativa, la vía alternativa y la vía de las lectinas, que pertenecía a la inmunidad innata. Entonces, este mecanismo era un conjunto de proteínas que tenían ciertas características. Una de esas características era que su activación se daba en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a un estímulo, todas estas moléculas empezaban a activarse entre ellas a modo de secuencia o a modo de cascada, ¿sí? A la vez hay que recordar de que todo este mecanismo del sistema de complemento debe estar sujeto necesariamente a regulación. ¿Por qué? Porque este sistema de complemento principalmente sirve para lo que serían tanto toxinas como para microbios extracelulares. Por lo tanto, debe estar sujeto a regulación, porque puede llegar a un punto de que al estar sobreactivado puede llegar a no diferenciar cuáles son los antígenos y cuáles son las células propias, y llegar a ocasionar efectos en células propias, ¿sí? Vamos a observar que para esta regulación existen ciertas proteínas que van a actuar en distintos niveles de lo que sería todo el proceso del sistema de complemento. La principal función de este sistema de complemento es la defensa contra los patógenos. Hay distintos tipos para llegar a esta función, como la opsonización o la lisis celular, ¿sí? Eso también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, por último, también tiene que ver con la inflamación y el daño tisular, ya que va a intervenir en ambos procesos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la nomenclatura. En primer lugar, la nomenclatura, vamos a observar de que van a existir tanto componentes como factores. Los componentes van a ser aquellas moléculas que van a intervenir en las vías y van a estar denominados por C mayúscula y números del 1 al 9, ¿sí? A la vez, cada uno de estos componentes se va a dividir en dos. En un por ejemplo, el C3 se divide en un C3A y en un C3B. Es decir, se dividen en un fragmento menor y en un fragmento mayor. En el caso de todas estas moléculas, C1, C3, C4, C5 hasta C9, el C3A, la parte A viene a ser el fragmento menor y la parte B es el fragmento mayor, a excepción del C2. El C2, en este caso vamos a observar que la parte A viene a ser el fragmento mayor y la parte B viene a ser el fragmento menor, ¿sí? Mientras que los factores, que van a ser ciertas moléculas que van a intervenir en alguna de las vías que vamos a observar, se van a denominar con letras mayúsculas, y existen factores B, factores D, I, H y P, ¿sí? Eso lo vamos a observar más adelante cuando hablemos de cada una de las vías del complemento. Entonces, no olvidar de que la excepción para la nomenclatura de los componentes es el C2, donde el fragmento mayor es el C2A y el fragmento menor es el C2B. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las vías de activación del sistema de complemento. En primer lugar, hay que recordar que existen tres vías de activación: vía clásica, alternativa y vía de las lectinas.
Había dos vías que pertenecían al sistema inmune innato, es decir, al mecanismo efector humoral del sistema inmune innato. Esas dos vías eran la vía de las lectinas y la vía alternativa, mientras que la vía clásica pertenecía al mecanismo efector humoral del sistema inmune adaptativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vía clásica utilizaba inmunoglobulinas, y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a empezar con la vía clásica perteneciente a la inmunidad adaptativa. En primer lugar, hay que recordar, de las tres vías debemos recordar ciertos puntos. En primer lugar, la primera molécula que se va a encargar de activar a toda la vía. En segundo lugar, la estructura de las convertasas, tanto convertasas C3 como convertasas C5. Y en tercer lugar, hay que recordar cuáles son los elementos que intervienen en la vía clásica, en las distintas vías, ¿sí? Y cuáles van a ser las diferencias. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la primera molécula que va a activar a la vía clásica. La primera molécula que activa la vía clásica es el C1, y este viene a ser el C1, toda esta estructura, ¿sí? Este C1, llamado complejo C1, vamos a observar de que es una proteína. Es una proteína y va a estar formada por 6 cabezas globulares. Vamos a tener a una cabeza C1Q, a 2 cabezas C1R, a 2 cabezas C1S, Entonces teníamos a un complejo C1 que está formado por 6 cabezas globulares, y vamos a observar de que tiene a 2 cabezas C1R, a 2 cabezas C1S y a una cabeza C1Q, ¿sí? Entonces, cada una de estas partes va a tener una función especial. Por ejemplo, el C1Q viene a ser toda la estructura azul, y vamos a observar de que esta estructura C1Q se va a encargar de reconocer al anticuerpo que va a marcar a una célula o a un microbio extracelular, ¿sí? Es decir, este microbio extracelular, para que pueda ser destruido por la vía clásica, necesariamente debe estar marcado por un anticuerpo. Puede ser inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, ¿sí? Entonces, esta estructura llamada C1Q es el que reconoce al anticuerpo. La siguiente estructura es el C1R y el C1S. Una vez que se da la unión de C1Q con el anticuerpo, se pasa una señal al C1R. Cuando este C1R recibe la señal, actúa como una serin-proteasa, es decir, empieza a activar toda la vía clásica, y lo que va a hacer es activar al C1S. Y cuando activa el C1S, este C1S va a estar listo para recibir a el C4 o S2 y el C2 para posteriormente romperlos, o sea, fragmentarlos en un C4A o un C4B, y posteriormente activar la vía clásica, ¿sí? Esa es la función. Entonces, la primera molécula en ser activada es el C1, ¿sí? Su parte C1Q es la que se va a unir al anticuerpo
y su parte C1R es la que se activa y activa a su parte C1S, y esta parte C1S activa a toda la vía clásica. Habíamos dicho de que en la vía clásica la primera molécula para activar esta vía era el C1, y habíamos dicho de que el C1 tenía ciertas partes, un C1Q, 2 C1R y 2 C1S. En este caso el C1Q era la parte que reconocía a la inmunoglobulina o el anticuerpo, y esta inmunoglobulina podría ser inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, ¿sí? En el caso de la inmunoglobulina G, para que se dé el reconocimiento, necesariamente debía de existir dos inmunoglobulinas en G marcando al microbio, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la inmunoglobulina M, solo era necesario una inmunoglobulina M para que se reconozca el microbio, ¿sí? Entonces, en el caso de la inmunoglobulina G, observábamos que el C1Q iba a reconocer la fracción C-gamma H2 de la inmunoglobulina G, y en el caso de la inmunoglobulina M, el C1Q reconoce la fracción C-gamma H3, ¿sí? Esta inmunoglobulina M es conocida como la mejor fijadora del sistema de complemento, ya que para activar a la vía clásica solo es necesaria una inmunoglobulina, a comparación de la inmunoglobulina G, que para activar esta vía era necesaria dos inmunoglobulinas unidas al antígeno o al microbio extracelular, ¿sí? Es decir, esta vía clásica solo se va a activar siempre y cuando esta inmunoglobulina esté unida a un antígeno, y por eso vemos que se logra activar esta vía. Pero si estas inmunoglobulinas no se unen a un antígeno, están solamente disueltas, solubles, la vía del complemento no se va a activar, ¿sí? Es decir, solo se activa si la inmunoglobulina está unida al antígeno. Ahora vamos a ver el desarrollo de lo que sería la vía clásica. Observábamos de que para la vía clásica la primera molécula en unirse, es decir, en activar toda esta vía, era la molécula C1. Esta molécula C1 tenía partes. La C1Q era la parte que reconocía a las inmunoglobulinas. Una vez que se daba el reconocimiento por el C1Q de las inmunoglobulinas, observábamos que las siguientes partes, es decir, el C1R y el C1S, se iban a activar, ¿sí? El C1R activaba el C1S, y ese C1S, cuando se unía el C4, cuando se acercaba a este complejo, iba a romper ese C4. ¿En qué lo rompía? En un C4b y en un C4a. Recordar que la parte que se une es la parte B, es decir, C4b es la que se queda unida a la superficie del antígeno, ¿sí? Y la C4a simplemente se va al medio extracelular. Después vamos a observar de que se une una molécula que viene a ser el C2A. Aquí hay un error en esta imagen. Esta imagen es del libro de inmunología del autor Abbas, pero es de la 6ª edición. En la 7ª edición se corrige el error y nos muestra de que la molécula que se une es la parte de C2, ¿sí? Pero este C2 se iba a romper de igual manera. ¿En qué parte se rompe? En un C2A y en un C2B, ¿sí? Y observamos de que la parte que se pega no va a ser la parte B, es decir, no va a ser el C2B, sino va a ser el C2A. Hay que dejarlo en claro. Entonces, la C3 convertasa viene a ser C4B y C2A, ¿sí? La unión de estas dos moléculas forma un complejo llamado C3 convertasa, ¿sí? Y acá está, es decir, aquí está el error corregido, ¿sí? Luego observamos de que esta C3 convertasa va a romper a una C3,
¿sí? La rompe y esta C3 se divide en un C3b y en un C3a. Y la parte que se va a pegar va a ser la parte del C3b. Una vez que se pega este C3b, se forma una nueva estructura, un nuevo complejo llamado C5 convertasa. Entonces, esta C5 convertasa de la vía clásica va a estar formada por la parte C4b, 2a, C3b, ¿sí? Entonces va a estar formada C4b, C2a, C3b. Esa vendría a ser la estructura de la C5 convertasa. Y ahí vamos a dejar. Es decir, las tres vías, como ya les había dicho, tienen caminos distintos hasta llegar a la C5 convertasa, ¿sí? Sin embargo, las tres vías, a partir de la C5 convertasa, van a seguir el mismo camino, es decir, van a tener las tres vías los mismos pasos hasta llegar a la formación de los poros, que es el objetivo del sistema de complemento. Entonces lo dejamos ahí, en la C5 convertasa, que va a romper posteriormente al C5, en una parte C5a y en una parte C5b, que luego vamos a ver que la parte C5b es la que se va a pegar a lo que sería la C5 convertasa, y eso ya lo vamos a ver en la vía común o la vía lítica o formación del MAC más adelante. La segunda vía que vamos a observar es la vía de las lectinas. En el caso de las vías de las lectinas hay que recordar que pertenece a la inmunidad innata, ¿sí? Es importante recordar eso, pertenece a la inmunidad innata. Y así como la vía clásica tenía una primera molécula que activaba toda esta vía, que era el C1, vamos a observar de que la vía de las lectinas también tiene una primera molécula que va a activar toda esta vía. Esta primera molécula va a ser el MBL. ¿Pero qué significa MBL? MBL se va a significar lectina unión amanosa, ¿sí? Lectina unión amanosa. Este MBL vamos a observar de que al igual que el C1 va a tener partes. Entonces, estas partes vienen a ser el MASP1, el MASP2 y un MBL propiamente dicho, que sería la parte amarilla, ¿sí? Entonces, al igual que el C1 tiene tres partes, y al igual que el C1, vamos a observar que de forma análoga el MBL viene a ser la forma análoga del C1Q. ¿Por qué? El C1Q iba a ser la parte que se une con los anticuerpos, mientras que en este caso el MBL viene a ser la parte que se va a unir a la manosa. ¿Y qué es la manosa? La manosa viene a ser un carbohidrato que se expresa en la mayoría de las membranas celulares de las bacterias, ¿sí? Entonces esta vía de las lectinas se activa gracias al reconocimiento de la manosa. ¿Por qué estructura? Por el MBL, ¿sí? Y al igual que el C1R y el C1S, tenemos de forma análoga al MASP1 y al MASP2, que van a actuar como serin-proteasas y son las que van a activar toda esta vía al romper el C4 y luego el C2, ¿sí? Entonces, de forma de repaso, tenemos que el MBL se compone por el MBL, que es la estructura amarilla que reconoce a la manosa, el MASP1 y MASP2, que funciona como un C1R y un C1S, que va a activar a la vía, y vamos a observar de que va a romper a las moléculas que se acerquen a esta estructura, que pertenecen a esta vía, ¿sí? No olvidar que MBL significa lectina unión amanosa. Y ahora vamos a observar que, cómo es que se da toda esta vía de las lectinas.
Como habíamos dicho, acá tenemos una bacteria que expresa en su membrana un carbohidrato que es la manosa. La primera molécula que va a activar esta vía va a ser el complejo MBL, ¿cierto? Y el MBL reconocía a través de la lectina de unión a manosa, la manosa, ¿sí? A través de esta estructura azul. Y de ahí teníamos al MAPS1 y al MAPS2 que iban a activar toda esta vía. La primera molécula en acercarse iba a ser el C4. Este C4 se iba a romper en un C4b y en un C4a. La parte que se pegaba iba a ser la parte C4d, ¿sí? Y de igual manera observamos que luego se acerca el C2 y se va a romper en un C2a y en un C2b. La parte que se va a pegar va a ser el C2a, ¿sí? No olvidarse que este de aquí es un error del libro de la sexta edición. En la séptima edición ya está corregido. C4b 2a va a formar un complejo llamado la C3 convertasa. Esta C3 convertasa vamos a observar que va a ser escindida, que va a escindir a moléculas como el C3, ¿sí? Este C4b C2a va a ser la estructura de la C3 convertasa. Una vez que tenemos esta C3 convertasa, vamos a ver que se va a atraer a una molécula llamada el C3. Este C3 vamos a observar que de igual manera va a ser roto por la C3 convertasa en un C3A y en un C3B, ¿sí? Este C3B va a ser la parte que se va a pegar a lo que sería la C3 convertasa, mientras que la parte del C3A va a ser la parte que va a irse al medio extracelular, ¿sí? Entonces, este C3b es la parte que se une y vamos a observar que va a formar una nueva convertasa, la C5 convertasa, que va a estar compuesta por C4b, 2a, C3b, ¿sí? C4b, 2a, C3b. Y posteriormente, recordemos que todas las vías las vamos a dejar en C5 convertasa. Se acerca una molécula C5 que se va a romper por esta C5 convertasa en un C5b y en un C5a, ¿sí? Y la parte que se va a pegar va a ser la C5b. Y la parte que se va es la C5a. Y ahí lo dejamos porque hay que recordar que esta vía sigue una vía común, al igual que las otras dos, que sería la vía lípica o la vía de la formación del MAC, ¿sí? Entonces la dejamos en la C5 convertasa. Y hay que recordar, la primera molécula que activa, ¿cuál es? Lectina de unión a manosa. Sus partes, ¿cuál es la función de sus partes? ¿Qué estructuras intervienen? Y la estructura de las convertasas. No olvidarse, hay que memorizar la estructura de las convertasas. Por último, vamos a tener a la tercera vía, que viene a ser la vía alternativa. En el caso de la vía alternativa, esta vía alternativa va a pertenecer a lo que sería la inmunidad a la inmunidad innata. Esta vía alternativa que pertenece a la inmunidad innata, vamos a observar de que va a estar formada, esta vía va a estar siempre activa, ¿sí? Pero va a estar activa en un nivel basal. Cuando ya se dé una infección, vamos a observar que esta vía se va a sobreactivar y va a empezar a expresarse, ¿sí? En esta vía alternativa vamos a observar de que la primera molécula en activar esta vía va a ser el C3. ¿Por qué? El C3 va a estar circulando y vamos a observar de que este C3 en la circulación se va a romper. ¿En qué se rompe? En un C3b y en un C3a. Sin embargo, el C3a sigue en la circulación, pero el C3b va a tener la oportunidad de que un factor B se le una a este C3b, ¿sí? Un factor B
se une a este C3b. Este factor B, vamos a observar de que gracias al factor B que interviene, este factor B va a romper al factor B. ¿En qué lo rompe? En una parte B, que sería BB, y en una parte A, que sería BA. ¿Sí? La parte BB es la que se queda pegada al C3B y la parte BA es la que se va. ¿Sí? Una vez que se dé esta unión, vamos a observar de que esto de aquí se puede dar en una célula que es un antígeno, es decir, un microbio extracelular, a una célula propia. En el caso de una célula que es un antígeno, un microbio extracelular al cual queremos eliminar, vamos a observar que se une un tercer factor, que va a ser el factor P o la properdina, ¿sí? Y este aquí se va a encargar de estabilizar esta unión de C3b con BB, y vamos a observar de que luego se va a dar toda la activación de la vía alternativa. Sin embargo, cuando este complejo se va a se va a una célula propia, lo que observamos es que este C3b llega a una célula que es propia, sin embargo, se da cuenta que es propia y vamos a observar de que esta célula tiene un factor H. ¿Qué va a hacer este factor H? Cubre al C3b a modo de un capuchón y luego el factor I interviene inactivando al C3b, ¿sí? Entonces, he clasificado los factores que intervienen en los factores que se activan a lo que sería esta vía y a los factores que lo inactivan. A los factores que lo activan tenemos al factor B, al factor D, responsable de romper al factor B, y a la properdina o factor P, que estabiliza toda esta unión tanto de C3b con BB, ¿sí? En cambio, en una célula propia, los factores que van a inactivar todo el mecanismo de la vía alternativa viene a ser el factor H, que recubre al C3b, y el factor I, que lo inactiva y lo convierte en un C3b inactivo. Hay que recordar este C3b inactivo porque luego vamos a observar qué es lo que sucede con este C3b inactivo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora vamos a ver cómo es que se da toda esta vía alternativa perteneciente a la inmunidad innata. ¿Sí? Vamos a observar de que habíamos dicho que el C3 en circulación se va a romper de manera espontánea. ¿Sí? Se rompe el C3, se rompe en un C3b y en un C3a. ¿Qué parte es la que se pega? La parte que se pega va a ser el C3b, pero la parte que se va a ser el C3a, ¿sí? Eso lo tenemos bien claro. Entonces, una vez que se pega el C3b, viene el factor B, ¿sí? El factor B viene y vamos a observar de que se pega. Una vez que se pega, interviene un segundo factor, que es el factor B. Y este factor B se encarga de romper a la molécula B en un BB y en un BA. La parte que se va a pegar va a ser la parte BB. Y la parte que se va es la parte BA, ¿sí? En la parte BB es la que se pega y al unirse se va a formar una estructura, la C3 convertasa, siempre y cuando intervenga el factor P, que va a estabilizar a esta C3 convertasa. Entonces la C3 convertasa va a estar formada por un C3b BB, ¿sí? Esa es la estructura de la C3 convertasa de la vía alternativa. Luego vamos a observar de que esta C3 convertasa va a romper a varios C3 y vamos a observar que tenemos varios C3A y varios C3B. Los C3B se van a ir añadiendo al lado de esta C3 convertasa y los C3A se van. Y va a llegar un momento en que esos C3B que se añaden va a coincidir con la C3 convertasa y se va a unir. Una vez que se une a la C3 convertasa,
se forma la C5 convertasa. Entonces la C5 convertasa estaría formada por C3b, BB, C3b. ¿Sí? Esa sería la estructura de la C5 convertasa. Posteriormente, en lo que sería la C5 convertasa, vamos a observar de que la parte C5b se pega y la parte C5a se va. ¿Por qué? Porque la C5 convertasa va a romper a C5 y gracias a eso el C5 es el que se va a pegar. ¿Sí? Entonces queda claro que hay que recordar la molécula que inicia toda esta vía, que sería el C3. Y vamos a observar luego qué factores son los que activan, qué factores son los que inactivan y qué factores son los que estabilizan. ¿Qué factor era el que estabilizado? El factor P o la properdina. ¿Sí? Y los que activan era el factor B, el factor D. ¿Sí? Y los que inactivaban el factor H y el factor I. ¿Sí? Y también recordar la estructura de las convertasas en lo que sería la vía alternativa. ¿Sí? Entonces, habíamos quedado en que las tres vías al final se quedaban en una C5 convertasa y estas luego iban a seguir una vía en común, que vendría a ser la vía lítica común o formación del MAC. ¿Sí? Es decir, esta vía viene a ser la vía que todas las vías van a seguir. Porque como recuerdan, en las tres vías nos quedamos en una C5 convertasa. Entonces, esta vía viene a ser la vía común por la que siguen las tres vías. ¿Sí? No hay que olvidarnos. Entonces, nos quedamos en una C5 convertasa, que bien puede ser esta de aquí, que es el C3b, PB, C3b, que es de la vía alternativa, o esta de aquí, que es el C4b, 2a, 3b, que es de la vía clásica o de la vía de las lectinas. ¿Sí? Es decir, en la vía clásica de las lectinas tienen una C5 convertasa igual. ¿Sí? Teníamos que las partes A se iban para la inflamación y esta C5 convertasa atraía a un C5. Este C5 era roto en dos partes por la misma C5 convertasa, es decir, en una parte C5A que se iba a la inflamación y en una C5B que se une al complejo del C5 convertasa. Una vez que se da esta unión, observábamos de que esta unión atrae a un C6. Este C6 se une al C5b y al unirse al C5b, el C5b se retira de la C5 convertasa y queda libre, es decir, flotando. Luego se une el C7 a este complejo de C5b, C6, C7, ¿sí? Se une y cuando se une el C7 vamos a observar que este C7 va a agarrar y se va a adosar a la membrana. Una vez que se adosa, la siguiente molécula en unirse vendría a ser el C8. ¿Sí? Se une el C8 y vamos a observar que luego se une el C9. Se denomina poli C9 porque se unen 19 moléculas de C9. ¿Sí? Y este complejo se va a formar lo que serían los poros. Y los poros van a conllevar a la lisis celular de la bacteria extracelular. A todo este complejo se le conoce como MAC. ¿Pero qué significa MAC? Significa complejo de ataque de membrana y es el complejo mediante el cual se va a inducir a la lisis celular de la bacteria extracelular. ¿Sí? Lo que hay que recordar aquí son qué moléculas conforman el complejo de ataque de membrana y qué moléculas son las que, por ejemplo, el C7 es la primera molécula que va a unir este complejo a la membrana, o el C5b es la primera molécula que forma todo este complejo al unirse al C6, o el C9 que se encarga principalmente de la formación del poro al unirse a este complejo. ¿Sí? No hay que olvidar entonces principalmente la estructura de este complejo o este complejo de ataque de membrana. ¿Sí?
y cuya función principal es la lisis celular de la bacteria extracelular. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería la inmunidad adquirida. En cuanto a la inmunidad adquirida, tenemos que ver primero el origen de las células. Vamos a ver cómo es que se originan los linfocitos T. Lo que vamos a ver es que todas las células que intervienen en el sistema inmune se van a originar de lo que sería la médula ósea. En el caso de los linfocitos T, hay dos tipos de linfocitos T. Los linfocitos TCD4, que van a atacar principalmente a los microbios extracelulares, y a los linfocitos TCD8, que van a atacar principalmente a los microbios intracelulares. Ahora, estos de acá vamos a ver de que se diferencian o terminan su maduración, mejor dicho, en lo que sería el timo. En el timo terminan su maduración y luego vamos a ver de que van a ir madurando desde corteza hacia médula y se diferencian en CD4 y CD8. Ahí también en el timo es donde se va a pasar un evento importante que viene a ser la autotolerancia. Entonces la autotolerancia, o también llamada selección clonal, se produce en el timo en el caso de los linfocitos T. Y los linfocitos T que salen y reaccionan contra antígenos propios van a ser matados, van a entrar en apoptosis. Luego, aquellos linfocitos que no reaccionan frente a antígenos propios son los que van a salir hacia la periferia. El linfocito TCD4 también se va a llamar cooperador y el linfocito TCD8 también se va a llamar citotóxico. La diferencia va a estar en cómo van a eliminar a los microbios entre el TCD4 y el TCD8. El TCD4, si se dan cuenta, se llama cooperador. Este de acá elimina los microbios cooperando con las células, con otro tipo de células que pertenecen a la inmunidad innata, para que éstas puedan ser capaces de eliminar solamente ellas a lo que serían los microbios. Pero el linfocito TCD8 citotóxico lo que va a hacer es destruir directamente a la célula que esté infectada. Bien, entonces lo que vamos a tener ahorita es que va a llegar una célula dendrítica, por ejemplo, una célula dendrítica que proviene de lo que sería un tejido periférico, por ejemplo, viene de la piel. Entonces esta de acá sería la célula C, Langerhans. Esta llega hacia lo que serían los ganglios linfáticos. En el ganglio linfático lo que vamos a encontrar es que van a estar los linfocitos T. Para ello me había olvidado de mencionar algo. Existen dos tipos de órganos linfáticos. Los primarios, que es donde se completa la maduración, y los secundarios, donde van a estar presentes estas células ya maduras. Los primarios vienen a ser la médula ósea y el timo. En la médula ósea maduran todas las células, en el timo solo maduran los linfocitos T. Y los secundarios son como, por ejemplo, principalmente el ganglio, el vaso, la piel, etcétera, que son sistemas donde vamos a encontrar gran cantidad de células del sistema inmune. Entonces el ganglio viene a ser un órgano linfático secundario. Entonces llega la célula dendrítica y la célula dendrítica va a funcionar como una célula presentadora de antígenos. Llega y va a presentar el antígeno. Al presentar el antígeno se lo presenta ya sea el linfocito TCD4 o el linfocito TCD8. Ahora, una vez que presenta el linfocito TCD4 a TCD8, estos acá empiezan con lo que sería la expansión clonal. Van a haber fases. Estas células van a salir hacia los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos salen hacia los vasos sanguíneos. Una vez que estén ahí, pasan a lo que serían los tejidos periféricos, y en el tejido periférico se da la segunda presentación de antígeno. En el órgano linfático secundario se da la primera presentación de antígeno, y en el tejido periférico se da la segunda presentación de antígeno. Esta segunda presentación de antígenos se hace para confirmar que las células que han llegado ahí sean específicas para el microbio, pero como ven hay fases que vamos a ir viendo. La primera fase viene a ser la activación de los linfocitos T vírgenes, es decir, hay linfocitos T vírgenes que nunca han entrado en contacto con ningún tipo de antígeno que necesitan reconocer un antígeno para activarse.
Entonces lo primero es que llega una célula presentadora de antígeno trayendo el antígeno. Llega esta célula presentadora trayendo el antígeno, se lo presenta al linfocito TCD4 y este de aquí recién reacciona, se diferencia y clona a lo que serían sus células. Entonces lo que vamos a ver primero es esto de acá, cómo es que se reconoce al antígeno. Para ello tiene que haber señales, moléculas que van a ayudar al reconocimiento, señales de coestimulación, señales de adherencia que vamos a ir viendo. Lo que vamos a ver es que van a haber aproximadamente 3 señales y lo vamos a ver acá. La primera señal es esta de acá de reconocimiento. El linfocito T va a expresar lo que sería un receptor de célula T. Este de aquí es la célula presentadora de antígeno y expresa un receptor que es la molécula de histocompatibilidad 2. Para ello estamos usando el TCD4. El TCD4 reconoce lo que sería el MHC de tipo 2, mientras que el linfocito TCD8 va a reconocer el MHC de tipo 1. Entonces son específicos. Este reconoce el de tipo 2 y el TC8 el de tipo 1. Una vez que se hace reconocimiento, el TCR debe reconocer tanto el antígeno como el MHC. Se pasa a reconocer lo que serían las señales de coestimulación. En las señales de coestimulación vamos a tener dos: el linfocito TCD4 va a expresar CD40 ligando y el APC CD40. Una vez que se esta unión, se pasa a la siguiente señal de coestimulación. Entonces esta es la primera y esta es la segunda. La siguiente señal de coestimulación es la unión entre el CD28 que expresa el linfocito TCD4 y el B7 que expresa la célula presentadora de antígeno. Se unen y se da la segunda señal. Sin embargo, aquí también tenemos otra molécula. El linfocito TCD4 puede expresar CTLA4, que es una molécula inhibidora, que quiere decir que cuando el CTLA4 se une con el B7 lo que genera es una inhibición. Pero cuando el linfocito TCD4 expresa el CD28 y este se une con el B7, lo que genera es una activación. Por lo tanto, dependiendo de lo que se une, hay activación o inhibición. Entonces, esta es la segunda señal. Una vez que sea eso, necesito una tercera señal, que son las señales de adherencia. La tercera señal es la señal de adherencia, donde voy a tener moléculas como el ICAM1, que se une al LFA1, y también tengo el LFA3, que se une con el C2. Esta señal de acá me sirve para adhesión, ¿sí? Me sirve para adhesión. Es decir, estas señales lo que me ayudan es que ambas células estén más tiempo unidas para que se pueda dar toda esta compleja unión. La siguiente viene a ser la célula presentadora de antígeno. Entonces lo que genera es que ella se activa. ¿Y qué cosa va a producir? Va a producir una citocina, que es la interleuquina 12. La interleuquina 12 viene a ser la citocina que va a permitir el paso entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Esta va a llegar a los receptores que tienen el linfocito TCD4, entra y va a estimular la producción de otra citocina dentro del linfocito TCD4, que es la interleuquina 2. La interleuquina 2 viene a ser una citocina autocrina, que quiere decir que va a actuar en ella misma. Esa interleuquina 2 lo que va a generar es una expansión clonal, quiere decir que ese linfocito TCD4 que ya reconoció el antígeno se empieza a clonar a él mismo para poder emitir de una vez una respuesta. Luego voy a tener la proliferación de las células T, que una vez que se dio el reconocimiento empieza lo que sería la proliferación clonal. Gracias a que se da esa proliferación clonal a las interleuquinas de tipo 2, que es una interleuquina autocrina, que quiere decir que actúa en la misma célula. Luego vamos a tener a la diferenciación, donde los linfocitos que una vez que fueron activados se van a diferenciar. Se van a diferenciar, por ejemplo, los TCD4 tienen tipos de TCD4. Tenemos el TH1, el TH2, el TH17, que son los principales, dependiendo del tipo de microbio del cual estemos hablando. Estos, a su vez, me había olvidado de mencionar, se diferencian en linfocitos de efectores y de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber linfocitos que van a ir directamente hacia el tejido infectado para enfrentar a lo que serían las células afectadas, y van a haber otros linfocitos que van a solo estar de memoria, que van a recordar, van a estar presentes y van a vivir durante más tiempo y van a saber cómo deshacerse de los microbios. Ahora, una vez que se crearon este tipo de células, ingresan hacia lo que sería el sistema circulatorio.
en el sistema circulatorio, esos linfocitos deben ir y salir de ese sistema circulatorio para ir hacia el tejido infectado. Para ello se van a usar las quimiosinas. Las quimiosinas van a ser moléculas que van a servir para señalar el camino de los linfocitos y para enseñarles hacia dónde deben ir. Entonces, una vez que lleguemos al vaso sanguíneo del tejido que ha sido digamos dañado, lo que vamos a ver es que las células endoteliales del vaso sanguíneo expresan selectina E o P, mientras que la célula, el linfocito, por ejemplo en este caso el linfocito T efector, va a expresar el ligando de la selectina E o P, y esto acá se une y eso va a hacer que se atraigan como si fueran dos imanes. Como si fueran dos imanes se van a atraer y se van a unir. Luego vamos a ver que tenemos a los linfocitos T de memoria. En el caso de los linfocitos T de memoria voy a tener a la integrina como a la LFA1 o la BDA4 que se van a unir estas de acá serían que se van a unir a lo que serían las integrinas ICAM1 o BCAM1. ICAM1 se une con LFA1 y BCAM1 se une con BLA4. Dependiendo de eso se unen y estas también de igual forma funcionan, pero para los linfocitos C de memoria, y estas van a traer a esas células hacia los tejidos infectados. Una vez que estas pasen a través del proceso de diapédesis en lo que sería a los tejidos infectados, se produce la segunda presentación de antígenos, generando la reactivación de estos linfocitos se vuelven a reactivar. Entonces, una vez que pasan, se vuelve a presentar el antígeno y se reactiva. Entonces, una vez que se reactiva, ahí recién se puede producir la destrucción de los antígenos. Y luego tenemos la activación de los linfocitos B. En el caso de los linfocitos B, lo que vamos a ver es que tenemos que se va a presentar, por ejemplo, el antígeno de igual forma que el linfocito T, y estos de acá van a ir migrando hacia lo que sería el borde del folículo, también a través de unas citocinas que, por ejemplo, tenemos a la CXCR5, que es la que va a aumentar el proceso de migración, y estas de acá van a ir migrando. Por ejemplo, lo que vamos a ver es que el linfocito B acá está participando como una célula presentadora de antígeno. Al ser una célula presentadora de antígeno, debe presentar el antígeno al linfocito TCD4. Eso acá lo hace gracias a citocinas. ¿Qué citocinas? La CXCR5 para el caso del linfocito T y la CCR7 para el caso del linfocito B, que se va a unir con la CXCL13 que se expresa en las células del ganglio, y la CCL19 y CCL21 que expresan las células del ganglio para atraer hacia lo que sería el linfocito T. Una vez que se atraigan estas de acá, se produce la presentación de antígeno. Una vez que se produzca la presentación de antígeno, el linfocito B, lo que vamos a ver es que se va a activar, va a haber una expansión clonal, y al haber una expresión clonal se activa y esta se vuelve una célula plasmática. Las células plasmáticas son aquellas que van a producir lo que serían los anticuerpos. Ahora, los anticuerpos pueden ser de diversos tipos, pueden ser inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, D, E, A, etc. Esos anticuerpos son los que van a participar en lo que sería la defensa humoral de la inmunidad adaptativa. Como estos anticuerpos se secretan hacia el exterior, van a servir principalmente para los microbios extracelulares. Entonces, lo que vamos a ver es que estos anticuerpos o inmunoglobulinas, vamos a ver que, por ejemplo, las M y las D son los que son los receptores de los linfocitos B. Luego tenemos a la E, que participa en los procesos alérgicos. Habíamos dicho que era el receptor de los mastocitos. La IgG es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta y la barrera hematoencefálica, por lo tanto es la que se hereda. Y la inmunoglobulina A, que va a estar presente principalmente en mucosas, se encarga de la defensa de mucosas. Bien, entonces eso sería todo. Gracias por su atención.